Buenos días, estudiantes del curso de Sanidad Vegetal 1. Bienvenidos a una nueva clase de este curso. Hoy día lo que vamos a ver principalmente está asociado con la interacción que tiene el hospedero y el patógeno, y cómo atacan estos patógenos, que son fitopatógenos, a las plantas, ¿ya? Y vamos a ver algunos temas también para que ustedes recuerden conceptos para que vayan integrando a medida que vamos avanzando, no solamente en la clase, sino también en el curso. Bueno, ahora voy a tratar de compartir, acá siempre me demoro. Compartir. No, tengo que compartir antes, tengo que... Presentación, ya. Por lo tanto, tengo que ir ahora a mi computador. Quiero compartir. Compartir. Ya, lo otro, pucha, quería bloquearme, ¿no? No me gusta verme, así que me voy a bloquear. A ver. Bueno, creo que se está grabando, así que vamos a empezar. Bueno, ahí espero que estén viendo la diapositiva número 1, que está en el título de la clase de hoy día, que es la interacción hospedero-patógeno. Recordar quiénes son los patógenos. Los patógenos van a ser cualquier microorganismo que pueden ser causantes de enfermedades, en este caso las plantas, que son, pueden ser bacterias, hongos, fitoplasmas, virus. ¿Ah? Recordar que el gran problema que tenemos hoy día, y porque yo estoy haciendo esta presentación, es por una enfermedad causada por un virus en humanos. Y lamentablemente uno se puede dar cuenta de la importancia que tienen estos microorganismos, no solamente a los seres humanos, sino también a las plantas. Históricamente, todos estos microorganismos, en distintas etapas del tiempo, han causado problemas. Por eso siempre es vital estudiarlos, ¿ah? Y no solamente, y estudiarlos a todo nivel. Ya, para centrarnos en la clase, vamos a ver cómo atacan estos fitopatógenos en las plantas. Bueno, esta es una clase que hemos preparado junto con el profesor Mauricio Lola, y esperemos que se entusiasmen. Ya, vamos, ¿cómo avanzo ahora? Con el mouse. Ahí sí. Bueno, para recordar algunos conceptos que ya se los pasé en la primera clase que tuvieron conmigo, que lo que abordamos principalmente eran recordar algunos aspectos importantes asociados con la fitopatología. Y es un concepto importante que vamos a ver en forma recurrente, no solamente conmigo, en estas condiciones más virtuales, sino durante su vida profesional, ¿ya? ¿Qué es lo que es signo? ¿Qué es lo que es síntoma? Signo es cuando ustedes pueden observar con sus ojos eh, al, al, microorganismo, ¿ya? Cuando el microorganismo es observable, ¿ya? Y ustedes pueden ver cómo se ve en una inflorescencia de un racimo de vid que presenta bastante micelio, ¿ya? Y estructuras, conillas, que corresponden al microorganismo. Y cuando ustedes puedan observar de alguna forma al microorganismo, eso corresponde a signo, al signo de la enfermedad. Estamos observando al agente causal de la enfermedad. De ahí lo que se denomina ya más técnicamente es la esporulación. Esporulación cuando este microorganismo que ya está establecido se empieza a multiplicar y produce conillas, esporas, para seguir su diseminación en ese mismo hospedero, o el mismo hospedero en forma también cercana. Y también tenemos a su derecha otro bayas de vid, en el cual presenta un cambio de tonalidades, incluso se ven como tejido blando, que presenta, eso ya corresponde a una sintomatología, ablandamiento de los tejidos, se caen bayas con síntomas de maceración de los tejidos, blandas,
cambio de coloración, eso corresponde a un síntoma que corresponde a la reacción que va a tener el hospedero al agente causal. Otro concepto también importante es lo que es virulencia y patogenicidad. Y también tiene que tener claro cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Primero, virulencia. ¿Qué es lo que es virulencia? Virulencia es el grado de causar daño. ¿Ya? Es cuán en dimensión es capaz de causar daño en alguna forma que se cuantifique. ¿Ya? Eso es virulencia. Lo podemos cuantificar. Muchas veces lo asociamos también a agresividad. Pero es muy distinto al concepto en sí de patogenicidad, que patogenicidad determina es la habilidad nomás de causar o no un daño. Nos está diciendo dimensiones. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos, en la imagen tenemos al agente causal Botrophaeria dotie, que este es un hongo importante causando pudriciones en diversas especies frutales. Y acá tenemos las manzanas, en que se ve un distinto grado de la lesión. Y eso, si lo llevamos a que este es una misma especie, un mismo aislado, en cual lo comparamos a lo mejor con distintas variedades de manzanas, lo que estamos observando, aparte que podemos interpretarlo como susceptibilidad de la manzana a los microorganismos, es también el grado de lesión que es capaz de causar este mismo aislado en distintas manzanas. Y eso lo vamos a asociar también a un diámetro, a un tamaño de lesión. Y ahí estamos midiendo en cierto grado la virulencia. Que acá lo que podemos observar es que este mismo, por ejemplo, este mismo microorganismo presenta una virulencia diferencial de acuerdo al hospedero o al cultivar, en este caso. Bueno, lo importante es que hoy día vamos a ver un concepto de lo que es la enfermedad y cuál es tan importante el ciclo de la enfermedad, que es algo que les tiene que quedar a ustedes claro, y algo que van a abordar durante su vida profesional. Tienen que siempre conocer el ciclo de la enfermedad. Aquí este no es un curso en el cual les vamos a pasar el ciclo de la enfermedad de la cebolla, el ciclo de la enfermedad. No, esto es un concepto que ustedes tienen que integrarlo, ¿ya? Ustedes verán cuál va a ser la mejor herramienta donde puedo sacar el ciclo de alguna enfermedad en particular en cual me voy a enfrentar. Y hay guías y múltiple información que los va a apoyar en ese sentido. Lo importante es que ustedes tienen que ocupar la herramienta que nosotros les vamos a otorgar para que ustedes hagan la mejor manera de interpretar eso y llevar a cabo un buen manejo. Bueno, acá lo que quiero mostrarles es que ustedes están observando acá una planta, una vid, una planta de vid, ¿ya? Donde presenta en mano derecha o su brazo derecho, se presenta un desarrollo normal, un buen desarrollo de los brotes, hojas grandes, verdes, pero a su mano izquierda vemos un espacio. Siempre les trato de enseñar a mi estudiante o a mis tesistas, es que cuando ya hay una falta de espacio de lo que nosotros disponemos para las plantas, es porque hay un problema. No estoy diciendo que todo sea un problema fitopatológico, pero sí va a haber un problema que puede ser asociado al mal manejo, que podemos tener a lo mejor a nivel del suelo, al problema, algo asociado al sistema radical, o alguna enfermedad o algún desorden fisiológico, ¿ya? Pero siempre nos tiene que llamar la atención que siempre se tiene que ocupar el espacio que nosotros tenemos destinado a las especies frutales. Y en este caso, podemos ver que hay un brazo izquierdo de la vid que, si bien se pueden observar pitones, hay un desarrollo mínimo. Entrenudos técnicamente vamos a hablar de hay entrenudos cortos, hojas deformadas, cloróticas, ¿ya? Y pitones muertos. Todo esto es sintomatología. Y esta sintomatología es asociada a una enfermedad que se llama la muerte regresiva, o también a veces se le llama enfermedad de la madera. Pero aquí vamos a hablar de enfermedad de la muerte regresiva de brazo en frutal. Y es regresiva porque, también conocida en el inglés dieback, porque generalmente es común ver una muerte desde los ápices hacia la base, tanto después de un cargador o de un cordón, como desde un pitón también. Se produce desde donde brota el pitón, empieza a producirse, si es que no se ha muerto previamente, se produce como lo estamos hablando, una muerte regresiva, donde hay brotes entre nudos muy cortos, después se van deteriorando estos pitones, estos brotes,
y muchas veces no llegan a término, no producen racimos viables muchas veces, y obviamente hay un impacto sobre la productividad, porque estos racimos, perdón, estos brotes tienen que producir una cierta cantidad de racimos para que sean productivas. Bueno, esta es una enfermedad, y esta enfermedad se llama la muerte regresiva de los brazos de Lee. Y todo esto es para que ustedes entiendan cómo es el ciclo de una enfermedad, ¿ya? Pero esta es la sintomatología que uno va a ver en a nivel de campo, en forma general, ¿ya? Aquí hay otra imagen que muestra lo mismo, y también lo común es que hay una muerte total de un brazo, de una planta completa, en algún sector de la planta, algún sector del brazo, y también muchas veces también va acompañado también de un deterioro también de lo que está aparentemente sano, entre comillas, que presenta ya entre nuevos cortes, menor desarrollo, no ocupan el espacio, como ustedes pueden observar, no ocupan el espacio destinado, hay una menor fotosíntesis, un menor rendimiento. Ahí ustedes pueden ver el impacto, ¿ya? Y algo de sintomatología no solamente externa, que también que tienen que ustedes diferenciar muchas veces, vamos a tener una sintomatología externa que nosotros podemos observar a simple vista, y también muchas veces hay enfermedades que tienen síntomas internos, y en este caso la muerte regresiva de los brazos, a nivel de la madera, podemos ver siempre una lesión de consistencia dura, firme, y generalmente es necrótica, se produce una necrosis a nivel de la madera, que es causada por la invasión de estos hongos. ¿Quiénes son estos hongos? Son Botryophaeraceae, ¿ya? Van a escuchar bastante hablar de esta familia de hongos que son importantes causantes no solamente causantes de muerte regresiva en distintas especies frutales, sino también en otras especies, y causando no solamente también pudriciones de frutos importantes y otros problemas que causan en la agricultura. Pero aquí en Chile son importantes causando pudriciones, muerte regresiva de frutales principalmente, donde se ha estudiado, se ha tratado de avanzar bastante en el conocimiento de esta enfermedad, pero también en especies forestales. Y acá tenemos el ejemplo de cómo se puede ver los síntomas internos al cortar en forma transversal un brazo. Eso es lo que vamos a ver, una pudrición dura, en forma generalmente que puede ser en V. Muchas veces ustedes técnicas lo van a ver como en forma de V, de V, ¿ya? Pero puede ser también irregular y ser muy incipiente, ser una parte de la madera, abarcar hasta una gran totalidad de la madera cuando hay un gran avance de la enfermedad, ¿ya? Bueno, tenemos diversas Botryophaeraceae que van a estar asociadas problemas, no quiero marearlos con el tema, pero hay enfermedades que pueden ser causadas muchas veces por un agente causal, o sea, por un microorganismo en forma clara, pero hay otras enfermedades que pueden ser causadas por múltiples microorganismos, ¿ya? Y siempre, también tenemos que tener claro ese concepto de que hay enfermedades que pueden ser causadas por un microorganismo y hay otras que son enfermedades causadas por un complejo, como es en este caso muchas veces. Bueno, aquí lo único que quiero que ustedes pueden visualizar que dentro de los patógenos causantes de enfermedad de la madera, uno de los más importantes son las Botryophaeraceae. Aquí, de nuevo, quiero repetir el síntoma para que me sigan, y este grupo de hongos Botryophaeraceae producen esta muerte regresiva en varias especies frutales, no solamente en vid, sino en kiwi, son muy importantes a nivel nacional, en nogales también, arándanos, cítricos, paltos. Esto es lo que quería llegar. Es al ciclo biológico de la enfermedad. En este caso, el ciclo biológico de las Botryophaeraceae, ¿ya? Vamos a empezar para que me sigan desde una planta enferma, ¿ya? Acá tenemos una planta enferma, la misma planta que ustedes pueden observar en los ejemplos anteriores. Esta es una planta creo que de Chardonnay, y que muestra un desarrollo enfermo, según los síntomas que yo les describí previamente. Una planta que está enferma, ¿ya? Presenta síntomas de muerte regresiva en sus brazos, ¿ya? ¿Qué pasa con esta planta? Esta planta, a su vez, a medida que presenta síntomas, está enferma, va a desarrollar muchas veces estructuras de estos hongos, ¿ya? Estas estructuras de estos hongos los van a formar ya en la estructura muerta de la planta, como también de la parte que está infectando. Y a su vez, estas estructuras pueden estar, como dije, adjuntas a la planta, asociadas a tejidos muertos, como también a los tejidos muertos que muchas veces sacamos, retiramos durante una práctica como es la poda. ¿Y qué hacemos con estos restos? Se quedan en el suelo, con estas estructuras que son
de los agentes causales de esta enfermedad. Tanto pueden estar como residuos de poda como en la misma planta. Por lo tanto, estas dos estructuras, en cierto modo, tanto tejido muerto en la planta como tejido muerto que queda en el campo, producto de algún manejo, principalmente lo vamos a usar en la poda, son fuentes de inóculos. Hay estructuras del hongo. ¿Ya? Acá dice, cuerpos reproductivos sobre madera en plantas enfermas, como dije, o como residuos de poda en el suelo. Estos van a ser las fuentes de inóculo, donde fuentes de inóculo corresponden a aquellas fuentes, como dice la palabra, donde el agente causal va a producir sus estructuras para reproducirse, para diseminarse y seguir infectando al mismo hospedero como también a plantas hospederas cercanas. Sigamos. Estamos en la primavera, brota, vamos a ver síntomas, se acerca después el otoño e invierno, donde estas estructuras se empiezan a formar, y es cuando principalmente las precipitaciones, estas estructuras se hidratan y se liberan, y después no solamente se liberan junto con el salpicado de lluvia, pero también se diseminan con el viento. Estas estructuras que acá ustedes pueden ver, que se encuentran tanto en el tejido muerto, en la misma planta durante el invierno, como en el suelo como residuos de poda, van a llegar a infectar nuevamente a estructuras de la planta durante el invierno. ¿Y qué van a colonizar principalmente? Las heridas de poda que producimos en los pitones y en los cargadores. Es así como continúa la infección, continúa el tiempo, llegan estas esporas durante el invierno, que coincidentemente se produce cuando nosotros realizamos la poda, y coincidentemente se producen las condiciones favorables para la diseminación de estas esporas, que son principalmente las precipitaciones y también el viento. Estas esporas llegan a la estructura que es susceptible, que en este caso van a ser los pitones o cargadores que se podan, y con el tiempo van a desarrollar una infección, que en este caso pueden ser de varios años. ¿Ya? Desde que se produce una infección, a lo mejor de la madera, puede producir un año, nosotros podemos ver síntomas, pero ese síntoma interno no lo vamos a ver expresamente a nivel de síntoma externo, sino después, a lo mejor de varias temporadas, como consecuencia de una infección interna. Acá tenemos una infección incipiente, a lo mejor de un pitón, de un cargador, donde ustedes pueden ver también que es algo típico de esta enfermedad asociada a botroferacias, que es el tejido necrótico en forma de V en la madera. Y así como continúa el ciclo. Este es un ciclo que a lo mejor de varios años, es una enfermedad compleja, de varios agentes causales, pero es un ciclo. Y este es el ciclo que uno tiene que más o menos seguir en distintas enfermedades. Y es donde uno generalmente tiene que realizar su manejo. Por ejemplo, un manejo práctico es no tener estas estructuras muertas tanto tanto en la planta como en el suelo, porque van a ser fuentes de inóculo. Si nosotros tenemos menos fuentes de inóculo, vamos a tener un menor impacto de la enfermedad en nuestros huertos. Y muchas veces nuestro manejo va a estar enfocado a esas fuentes de inóculo. Y ese va a ser el que no tenemos que focalizar siempre. Y a medida de ejemplo, para que me sigan también, y la implicancia que tiene esta fuente de inóculo durante el ciclo de la enfermedad, vamos a ir con este ejemplo de la enfermedad de la muerte regresiva. Esto se aplica a múltiples enfermedades, ¿ya? Siempre les dijimos que tenemos varios textos que van a ser de un apoyo importante durante el desarrollo de este curso y desarrollo profesional. Son los libros que le hemos colocado, como son los compendios de la Sociedad Americana de Fitopatología, y también el compendio de la enfermedad de las plantas, del profesor Bernardo Latorre de la Pontificia Universidad Católica. También un texto base que les va a servir bastante para el desarrollo, no solamente durante sus últimos años acá en la universidad, pero también después en la vida profesional. Ya. Sigamos con la fuente de inóculo. Acá, como les dije, los residuos de poda son fuentes de inóculo. Como pueden observar la imagen, esto es algo muy común en los viñedos. Vamos a ver residuos de poda, que son consecuencias de la poda durante la misma temporada, como muchas veces de temporadas previas. Estos residuos de poda van a ser fuente de inóculo. ¿Y por qué? Porque en aquellas estructuras estas botrofagasias, y producen estructuras reproductivas, que son sus esporas. Acá tenemos un corte para que ustedes puedan visualizar
son estructuras que uno las siente y son visibles a simple vista. Aquí lo que estamos observando en un corte es la viabilidad que tienen a su vez estas distintas estructuras que se llaman picnidio o peritecio. En este caso tenemos unos peritecios, y acá tenemos estas masitas blancas, significa también el color, es que están activas. Negras que ya están, no están activas, pero blancas están muy activas. Y aquí lo que te está demostrando que dentro de la variabilidad hay un porcentaje que están vivas y pueden ser fuente inóculo, no solamente en este residuo de poda, sino todos los residuos de poda como impacto de fuente inóculo hacia el viñedo. Bueno, acá está el dato duro, se los dejo para que ustedes lo vean, pero son fuentes inóculas, ¿ya? Acá tenemos lo mismo, lo que es el impacto en una planta enferma. Acá lo que ustedes pueden observar es un brazo también enfermo con muerte regresiva, brotes entre nudos cortos, deformación de las hojas, necrosis marginales, clorótica, muerte prematura de estos pitones. Pero si uno se acerca al brazo, empezamos a ver ciertas estructuras, y son estas estructuras que corresponden al hongo, a la agente causal. ¿Ya? Acá tenemos otras estructuras también que son los peritecios, en este caso también de estos hongos, que son estructuras que están activas, y generalmente cuando se activan, cuando se produce durante el invierno y durante la lluvia. Y va a coincidir muchas veces con la herida de poda, o con la operación de poda. Y esta herida de poda son nuestro punto crítico siempre a proteger contra los patógenos que sean asociados principalmente a muerte de brazos. Ahora tenemos también ¿qué significa la fuente inóculo? ¿Qué cosas tenemos que marcar, retirar, para no tener un incremento de la fuente inóculo de este hongo, de esta familia de hongos, asociada con esta enfermedad? Acá tenemos también las malezas. Las malezas también pueden ser muchas veces, no solamente para enfermedades, sino también muchas veces para plagas asociadas a insectos, reservorios importantes. ¿Ya? En enfermedades también, bueno, acá estamos hablando del claro ejemplo de la enfermedad de la madera, el impacto que tienen, por ejemplo, acá las malvas, de algunas malezas. Acá les doy también los datos exactos de cuáles son las malezas que pueden ser, en cierto modo, incrementar esta fuente de inóculo. Y no solamente son importantes que son como fuente de inóculo, sino también lo que significan las malezas como competidora del agua y de los nutrientes minerales. Acá tenemos también un claro ejemplo de un ciclo en la enfermedad. Y acá tenemos el ciclo de la enfermedad de la sarna del manzano. La sarna común del manzano, causada por el hongo Venturia inaequalis. Esta es la principal enfermedad fungosa que afecta a los manzanos a nivel mundial. Y en Chile es la enfermedad también. Es la enfermedad. Es la enfermedad. Es la enfermedad con que todo programa fitosanitario, productores de manzana, tienen en consideración. O sea, el programa fitosanitario que se arma indistintamente en la empresa va a estar asociado como columna vertebral a Venturia inaequalis, a la sarna del manzano. La enfermedad ahora se llama la sarna del manzano, y el agente causal es Venturia inaequalis, un hongo. Y acá tenemos el ciclo, donde vamos a empezar desde hojas enfermas y frutos enfermos. Son lesiones sarnosas, ¿ya? Son lesiones sarnosas que obviamente no son manzanas comerciales. ¿Ya? Y no solamente produce un impacto sobre la no comercialización de la fruta, sino también un impacto sobre los rendimientos que afecta estas lesiones a las hojas. Bueno, vamos a empezar desde que están estas lesiones durante la primavera, generalmente donde vamos a observar empieza la brotación, empieza el desarrollo de la planta y empiezan a aparecer estas lesiones. ¿Ya? Vamos a llegar el invierno y vamos a notar muchas veces a cosecha lesiones en el campo. ¿Ya? Lesiones a lo mejor que son bien considerables en tamaño y en cuanto pueden llegar a ocupar el resto del fruto. Y las hojas es lo mismo. Hay campos que pueden tener una severidad tan grande que produce una defoliación importante previa al receso de los árboles. ¿Ya? Pero generalmente, ¿qué pasa con esta enfermedad? Si empezamos durante la cosecha y empezamos el otoño, estas hojas o lesiones
Bueno, la manzana, muchas veces hay manzanas que se van a quedar en el suelo, como también las hojas con lesiones. Estas hojas con lesiones van a ser fuente inóculo, donde este hongo se va a empezar a desarrollar durante el invierno y va a producir unos peritecios, unas estructuras en la hojarasca, que a medida que estas estructuras van a ir madurando, a medida que van a coincidir también con precipitaciones, o y principalmente con cercano a finales de invierno, a principios de primavera, por las temperaturas, van a empezar a activarse, ¿ya? Y con esas, muchas veces con las últimas precipitaciones que se producen en el invierno a principios de primavera, son las que, principalmente de invierno, son las que propician la liberación de estas esporas, que van a llegar a infectar durante la brotación o la floración del manzano. Y no solamente este inóculo primario que viene desde la hojarasca, que se producen en el invierno, perdón, que estas estructuras se producen en el invierno, se van a mantener activos durante el invierno, se van a empezar a liberar a finales del invierno y durante la primavera y en posterioridad. Pero la infección primaria se produce en primavera, o finales, perdón, a finales de invierno, donde van a empezar a producir lesiones sarnosas. Pero a su vez, estas lesiones sarnosas que llegan donde la fuente inóculo primario, que le venía de la hojarasca, va a producir nuevas infecciones, pero ya en la misma planta, pero como consecuencia de ese inóculo primario. Estas consecutivas infecciones que se van a producir ya después de primavera y durante el verano son consecuencias de este inóculo primario, ¿ya? Pero perdón, se fue para atrás. Ya. Estos múltiples ciclos de la enfermedad, porque a medida que se van produciendo lesiones y tengamos condiciones favorables durante la primavera y el verano, se van a producir varios ciclos de la enfermedad, ¿ya? Y esto ya va a ser una enfermedad ya no solamente simple, como les pasé, de un ciclo claro, sino es una enfermedad compleja porque tiene múltiples ciclos durante una temporada. Y es el caso de varias enfermedades, como los oídios, todas las enfermedades de oídio tienen ciclos múltiples, ¿ya? Como es la aventura. Y la única limitante va a ser las condiciones ambientales. Mientras tenga temperatura y precipitaciones, humedad relativa o neblina, son condiciones propicias para el desarrollo de infección de este hongo. Por eso siempre es una enfermedad en la cual siempre hay que tener en consideración las precipitaciones y condiciones de humedad relativa altas o neblinas. Y aquí ustedes pueden apreciar el ciclo de la enfermedad, ¿ya? Y con mayor detalle lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos síntomas asociados a la enfermedad. Pero lo importante es que siempre la enfermedad tiene un ciclo, donde obviamente van a haber, por ejemplo, fuentes de inóculos que van a ser el foco de muchas veces nuestro manejo. Como en el caso acá en el de la aventura, muchos de los manejos también van enfocados también a estos residuos que van a significar que son las hojas, que son fuente de inóculo primario para el desarrollo de la enfermedad. Después vamos a tener fuentes de inóculos secundarios, que son ya las plantas o hojas enfermas que se producen como consecuencia de esta inóculo primario. Ya. Los patógenos, de acuerdo, hablamos ahora del ciclo, del ciclo de la enfermedad, de cómo está compuesta, pues, qué es lo que es un fuente inóculo, y es lo que tenemos que siempre tener en cuenta al manejo de una enfermedad, no solamente cuándo tenemos que aplicar para proteger, sino de dónde vienen muchas veces estas estructuras del hongo que producen la infección. Ya, de acuerdo a los estilos de vida, los patógenos pueden ser biotróficos, que corresponden a aquellos patógenos que solo se alimentan sobre células vivas. Tienen un rango de hospederos muy específicos muchas veces este estilo de vida. Biotróficos, necesitan de un hospedero vivo. En este caso tenemos a dos especies fungosas importantes, que son Erysiphus necator, que este es un hongo causante del oidio de la vida. Bueno, en todos los oídios son parásitos, también se les llama parásitos obligados, biotróficos. Nosotros no los podemos aislar desde el tejido donde están causando daño. Depende de una célula viva, muchas veces. Si bien se ha avanzado bastante en técnica en algunos hongos que se pueden aislar y algunos fitoplasmas, pero generalmente no se pueden aislar de forma simple. ¿Ya? Y a esos tipos de microorganismos los catalogamos como biotróficos o parásitos obligados.
no pueden vivir fuera de una célula viva. En este caso, están estos hongos como son el Lysiphenecato, causante del oído de la vid, y Puccina graminis, que es causante de la enfermedad del polvillo del trigo, ¿no? Tenemos los microorganismos necrotróficos, son aquellos patógenos que matan la célula y luego se alimentan de ella, que la gran mayoría de los microorganismos, por lo menos fitopatógenos, son de amplio espectro de hospederos, poseen múltiples hospederos, a diferencia de los biotróficos que tienen un hospedero mucho más restringido. En este caso tenemos dos importantes hongos causantes de enfermedad en diversas especies frutales, como Botrytis cinerea, generalmente es el hongo fitopatógeno más importante de la agricultura, que tiene una diversidad de hospederos enorme, que produce grandes problemas en la agricultura. Generalmente se le asocia a la enfermedad denominada moho gris, que se le llama así moho gris de acuerdo a al, 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 a la sintomatología que va a estar asociada principalmente a cómo se ve a una estructura cuando se observa el signo, que es gris. En este caso el hongo es gris. Y también tenemos las alternarias, que son importantes también patógenos causantes de enfermedades de pudrición, enfermedades en cereales, enfermedades en cultivos, manchas foliares, pudriciones del fruto, etc. También tenemos los hemibiotróficos, aquellos que presentan una fase biotrófica y luego una necrotrófica. En este caso tenemos un patógeno muy importante en la fruticultura mundial y también nacional, que es la bacteria Pseudomonas syringae, en este caso Patovar syringae, que es el agente causal, es una bacteria causante del cáncer bacterial de los carosos, principalmente muy importante en los cerezos. Acá también les dejo, también muchas veces les dejo respaldo para que ustedes también busquen cualquier detalle adicional que ustedes requieran. Y nosotros también con el profesor le vamos a subir bastante material disponible para que ustedes puedan consultar en forma para ampliar sus conocimientos o interés. También tenemos que tener claro qué significa dentro de la fitopatología y ustedes también qué significan los postulados de Koch. Nosotros hablamos, me escucharon muchas veces, agente causal, quiénes son los agentes causales, cómo se llama la enfermedad técnicamente, pero también muchas veces para nosotros determinar un agente causal de una enfermedad tenemos que probar los postulados de Koch, que es, bueno, era principalmente los laboratorios que uno les realizaría o estaríamos haciendo, son los postulados de Koch. ¿Y eso qué significa? ¿Qué implica? Los postulados de Koch nos va a, o qué implica, nos va a implicar determinar el agente causal de una enfermedad, en cual nosotros vamos a comprobar que una enfermedad X es causada por un microorganismo. Van a ver muchas veces que los postulados de Koch, de acuerdo al tipo de microorganismo, se pueden probar en forma parcial muchas veces, ¿ya? Pero lo común es que se prueben generalmente en qué tipo de microorganismos. Vamos integrando el conocimiento. Cuando son parásitos obligados o biotróficos, generalmente el aislamiento y volverlo a inocular en el caso de las plantas es muy difícil a veces. Por eso, algunas enfermedades se ha determinado su postulado de Koch en forma parcial, pero generalmente la mayoría de las enfermedades causadas por hongos y todas las que son de carácter de estilo de vida necrotrófico, los postulados de Koch se completan, en el sentido de que yo observo una enfermedad, ¿ya? Voy a ver los síntomas, describo los síntomas de esa enfermedad que estoy observando, ¿ya? Voy a tratar de aislar al agente causal de esa enfermedad mediante un protocolo que se realiza, ¿ya? Que vamos a hacer lo que se llama el aislamiento, tratar de aislar al agente causal. Nosotros generalmente, ¿qué hacemos? En una fruta, en una planta, en una hoja que presenta un daño, la limpiamos superficialmente y eso lo vamos a colocar después, la zona de avance de ese daño la colocamos en un medio de cultivo, que eso se va a llamar aislamiento el procedimiento. Y después de unos días de haber colocado ese tejido sano con tejido enfermo, que tiene el agente causal que nosotros creemos, lo colocamos en el medio de cultivo
lo incubamos por unos días, dependiendo de qué tipo de microorganismo. Si una bacteria, generalmente son 24, 48 horas a 72 horas, y un agente causal como un hongo, que pueden ser de varios, de 3 días a 10 días, 15 días, 21 días, dependiendo con qué hongo nos vamos a enfrentar. Y recién estamos haciendo el procedimiento que se llama aislamiento. Después corresponde, una vez que haya crecido este microorganismo que nosotros estamos aislando en el medio de cultivo, tenemos que hacer cultivos puros y poder identificarlo. Y eso significa identificarlo a nivel morfológico, a nivel molecular. Una vez que lo hayamos identificado, tenemos, para seguir comprobando los postulados de Koch, bueno, problema. ¿Cuál es el problema? Sintomatología del problema. Aislamiento del agente causal. Caracterización del agente causal. Y una vez que hayamos caracterizado al agente causal, se realiza la patogenicidad, que es nuevamente comprobar la sintomatología que nosotros observamos inicialmente, es corroborarla. Y después que nosotros inoculamos, supongamos que fuera una manzana, inoculamos nuevamente una manzana con este agente causal, que nosotros lo aislamos inicialmente, lo volvemos a inocular, lo incubamos esta manzana, volvemos a reproducir los síntomas que nosotros observamos y lo reaislamos nuevamente, perdón, se reaísla, vamos a completar los postulados de Koch. Y ahí estamos estableciendo que el agente causal es el agente causal de una enfermedad. ¿Y eso quién lo propuso? ¿O quién lo demostró? Don Robert Koch, que fue un visionario, es un médico, un bacteriólogo, hizo una gran contribución a la ciencia, determinó los agentes causales de la tuberculosis, una enfermedad muy importante en esos años, que mataba a una gran parte de la población, mucho desconocimiento de lo que era una enfermedad y de los agentes causales de la enfermedad. Antes se dudaban de la enfermedad de la gente, de quién causaba la enfermedad, asociaban a brujería, a muchas otras causas posibles, pero no lo asociaban que existían microorganismos más pequeños que nosotros y que eran causantes de enfermedades. Contribuyó a lo que el cólera, una enfermedad muy importante, y se establecieron los postulados de Koch. Él también no solamente determinó los agentes causales de enfermedades, demostró que eran causantes de enfermedades importantes en humanos, sino también avanzó y fue pionero en lo que fue la esterilización de los instrumentos, lo importante que era la limpieza de instrumentos para poder trabajar en forma aséptica con algún microorganismo, como era en su caso. Avanzó bastante en los medios de cultivo para poder estudiar estos microorganismos. Y eso bueno, esto le significó el premio Nobel en el año 1905. Bueno, acá tenemos los agentes causales, perdón, los postulados de Koch ya en forma ordenada y cómo tienen que ser, y lo que tenemos que siempre nosotros probar para decir que la enfermedad tiene un agente causal. Cuando esto no se ha probado, no podemos hablar de un agente causal. Muchas veces cuando siempre se asocia a un agente causal en este caso, cuando no hemos cumplido los postulados de Koch como tal. Como les dije, siempre en este caso, el agente microbiano debe encontrarse en cada caso de la enfermedad, ¿ya? Pero usted tiene que empezar, vamos a observar a una fruta, a un cereal, a una semilla, a unos plantines. Vamos a observar algún problema, vamos a ver algunos síntomas, ¿ya? Vamos a ver al hospedero, vamos a ver al paciente, ¿ya? Vamos a ver los síntomas. ¿Qué sigue? Vamos a hacer un aislamiento de ese microorganismo causante, vamos a describirlo, a identificarlo, y después vamos a volver a inocular donde esta fruta o esta rama o estas hojas para reproducir esos síntomas. Y después que hayamos reproducido esos síntomas, vamos a hacer un reaislamiento de este microorganismo que nosotros inoculamos intencionalmente, ¿no? Y ahí recién vamos a cumplir los postulados de Koch. Bueno, también les dejo acá un interesante, creo yo, video sobre la vida de Robert Koch y cómo él fue insistente y estudió
el- la importancia, creo yo, y qué significan los agentes causales y quiénes eran estos agentes causales. Muchos hablan de muchas teorías y aquí van a ver, bueno, no los quiero aburrir con la lata, yo me gusta un poquito el tema, he visto la película, tiene varias cosas históricas que la hacen no solamente por el hecho de quién están hablando en la película, o de quién se trata, que es en este caso Robert Koch, que también es una película que, imagínense que es del año 19, ahí dice 1939, y fue hecha desde históricamente, no sé si histórica, pero desde los años del nazismo en Alemania. ¿Ah? Independiente de las consecuencias que tuvo eso, pero lo que veo es que tuvieron una visión también de rescatar, me imagino yo, su cultura y su avance, pero destaca muy bien la vida de Robert Koch, y eso hay que valorar, ¿ah? De los aportes que hizo esta persona, como muchos otros. ¿Ya? Ahí les dejo el enlace para que los que estén interesados lo vean y más en estas condiciones de pandemia que están en sus casas, en lo posible lo disfruten, lo vean, ¿ya? El que quiera, ¿ya? Eh, ¿Cómo vamos? Vamos, bien, me he excedido bastante el tiempo, pero bueno, vamos señores. Acá también tenemos un ejemplo, también del ciclo, y cuáles son las implicancias de alguna enfermedad. Por ejemplo, acá tenemos la pudrición parda o la pudrición morena de los frutos de carozo, una enfermedad muy importante en el mundo. Acá en Chile, si bien no tiene ese gran impacto, a veces produce problemas, y no solamente es un problema directo de su impacto a nivel de desarrollo de flote y de brote, etcétera, sino también porque muchas veces es un patógeno en que está restringido, en el sentido que nosotros no, es un patógeno que es restringido en ciertos mercados. En nuestro caso, nosotros no tenemos, dentro de los agentes causales que están asociados a la pudrición parda, son varias especies del género Monilinia, ¿ya? Y dentro de eso, uno de los más agresivos es Monilinia fructígena. Monilinia fructígena es una especie que no la tenemos en Chile, y es una especie que ataca bastante a las pomáceas, pero también ataca obviamente a los carozos. Y dentro de las especies que están descritas en Chile está Monilinia fructícola, que es una de las especies que produce pudriciones de los frutos, y también tenemos a otra especie, la monilia, ay, se me olvidó el nombre de la otra monilia. Tenemos otra especie de monilia, espero que me acordarme luego. Está la monilia fructícola, que es la que produce principalmente, aparte de producir aprisionamiento de brotes, que es lo que podría ser aprisionamiento de flores, también produce daño en los frutos, produce pudrición en los frutos, no solamente durante la precosecha, pero también en poscosecha. Es un patógeno, como aquí lo pueden observar ustedes en la imagen inferior, es un patógeno que produce pudriciones a nivel de poscosecha, durante el almacenamiento de la fruta. Y acá tenemos pudriciones a nivel de huerto. Y acá tenemos al agente causal. Acá también, para probar los postulados de Koch, por ejemplo, tenemos los síntomas a nivel de campo. Supongamos que tomo estos frutitos, hago un aislamiento en un medio de cultivo, que acá ustedes lo tienen, hago un cultivo puro, veo, lo caracterizo en forma cultural, morfológico, mido la estructura, veo cómo son, qué tipo de forma, cómo es el conillóforo, y eso me lleva a una identificación de un posible agente causal, que en este caso corresponde a Monila fructícola. En el caso morfológico, pues también a nivel molecular, y después lo que nos falta es probar que si este patógeno es capaz de causar esta enfermedad, y para eso tenemos que hacer las pruebas de patogenicidad. Una vez que hoy multiplicamos este agente causal, inoculamos fruta sana, ¿ya? La incubamos, que puede ser en condiciones de ambiente, en condiciones de campo o en condiciones de almacenamiento, y llegamos a reproducir los síntomas que nosotros observamos inicialmente, ahí recién vamos a cumplir, y el reaislamiento de este agente causal, nuevamente, y recomprobar y reafirmar su identificación, vamos a cumplir los postulados de Koch. Y con eso vamos a decir que, en este caso, el agente causal de la enfermedad, pudrición parda o pudrición morena de los carozos del durazno, es Monila fructícola. Acá también, los postulados de Koch, también siguiendo el ejemplo de los postulados de Koch,
y también siguiendo muchas veces la enfermedad de la madera, ahora tenemos otra enfermedad de la madera también importante, otro agente causal, que en este caso se llama Phaemonella clamidospora, junto con Botryopharase, son los dos agentes causales principales asociados a la enfermedad de la madera en la vid, en vitis vinifera, tanto para uva de mesa como destinado para vinificación o exportación de vino, producción de vino. Acordarse que la producción de mesa, producción de uva de mesa, generalmente va a estar asociada a la región metropolitana, quinta región hacia el norte, algo creo que queda muy poco ya en la sexta región, y, y de la sexta región y también región metropolitana hacia, bueno, también, ¿no? Hacia el sur, principalmente están los viñedos productores de vino. Y uno dentro de la gente causal dije Phaemonella clamidospora. Acá tenemos algunas, como son las características de esta Phaemonella clamidospora. Es un hongo que crece muy lento. Generalmente este diámetro de la colonia se demora aproximadamente 28 días para ustedes tener este tipo de colonia y poder identificarlo. Es un hongo que se demora bastante. Si bien su estructura, si uno tiene ya un estudio, un avanzado conocimiento taxonómico del hongo, es fácil de poder identificarlo. Hay estructuras también que son propias de este hongo que lo ayudan también en la identificación, como son en este caso estructuras reproductivas sexuales, que son los picnidios, que son las estructuras que después van a estar en los restos de pitones enfermos, cazadores enfermos en el campo, o a su vez en los residuos de poda, si estamos hablando de esta enfermedad a nivel de huerto. ¿Ya? Bueno, ¿dónde empieza la enfermedad? Generalmente siempre en los pitones. ¿Ya? Vamos a ver la estructura, brotes enfermos, etcétera. ¿Ya? Pero para comprobar si son los agentes causales, que hay que hacer, siguiendo los postulados de Koch, hay que tomar esta zona de la lesión, tomamos una zona de la lesión, la sembramos en un medio de cultivo, vamos a suponer que es esta, vamos a hacer un aislamiento, bueno, vamos a identificar a los hospederos, vamos a ver los síntomas. Ah, perfecto, hay un problema, hay falta de brotación, hay necrosis, hay entrenudos cortos, hay necrosis de la madera, y esta necrosis de la madera, nosotros vamos a hacer aislamientos. Estos aislamientos, en este caso, va a crecer un hongo que vamos a identificar en virtud de sus características culturales, que como crece en medio de cultivo, y de acuerdo a sus características morfológicas y también moleculares, como Phaemonella clamidospora, y que sigue una vez que hayamos identificado a este microorganismo que aislamos desde un hospedero, en este caso fue vid. Vamos a realizar la patogenicidad. ¿En qué consiste? Realizarlo de la misma forma que como nosotros lo observamos inicialmente, ¿ya? Y es causando muerte de pitones. Y eso fue lo que se hizo acá. Esto es una infección natural versus una infección intencional, a propósito. ¿Ah? Se podó y se inoculó con este microorganismo, con espora. Y después de 12 meses vamos a tener el desarrollo de estas lesiones necróticas en la madera. Es una enfermedad de lento desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces el impacto de la sintomatología aérea pueden ser varios años como consecuencia de una infección interna. A veces a lo mejor las botrofagarias son de un mayor, son mucho más agresivas, son mucho más rápidas de crecimiento, son mucho más rápidas que las Phaemonella. Y podemos ver a lo mejor un impacto en la sintomatología mucho más rápido. Pero en general se demoran a lo mejor 1 o 2 temporadas en recién que nosotros podamos observar algún síntoma. Y si sea algo más visible y común que podamos observar, pueden significar a lo mejor más de 2 temporadas. Y al realizar esto, vamos recién a ir a cumplir, y hacer el reaislamiento, comprobando que es el mismo agente causal que nosotros aislamos, ahí recién establecemos los postulados de Koch y cumplimos los postulados de Koch. Bueno, es importante establecer que todas las enfermedades van a ser producto de la interacción, principalmente entre los hospederos y el patógeno, pero también juega un rol importante las condiciones ambientales que son favorables para el desarrollo del patógeno, como muchas veces que estas condiciones ambientales pueden ir muchas veces a hacer a que los hospederos sean más susceptibles o más predisponentes. Ejemplo, si tenemos bastante lluvias como hemos tenido estos días, pero tenemos un anegamiento en un suelo que es de un alto porcentaje de arcilla y se produce anegamiento,
y se produce problemas de anoxia, por ejemplo, supongamos en un cultivo de acá de la zona, en la zona de, supongamos de San Clemente, donde tenemos nogales, y estos nogales no están en camellones, van a estar más predispuestos, porque es una especie frutal en cual es muy sensible a la falta de oxígeno, a la restricción de oxígeno. Y si tenemos esta condición de suelo, más con una condición ambiental que predispone aún más la condición de este hospedero, va a ser mucho más susceptible al ataque de algún hongo, como en este caso, si va a afectar al sistema radical, generalmente uno de los problemas que va a tener los nogales, y pasa lo mismo en los paltos, en estas condiciones, son las fitópteras. Un hongo. Es un hongo, que es un hongo del suelo, que produce bastante problemas, no solamente en frutales, pero sí en frutales juega un rol importante produciendo problemas de pudrición, generalmente vamos a ver en paltos y nogales, que tienen problemas asociados generalmente también al problema del suelo. Ojo, por eso generalmente se hacen camellones, para mejorar esa condición de suelo y que sean menos predisponentes al ataque de estas hongos como son las fitópteras. Bueno, hay un rol importante en las condiciones ambientales, lo dije aventura inequale, este agente causal que ataca al manzano como hospedero, tiene condiciones ambientales que necesita, que son agua libre, y esa agua libre se va a producir como consecuencia de precipitaciones, como consecuencia de neblinas y humedad relativa alta. Y todo eso se tiene que considerar, que en la práctica no lo consideran, es algo que a pensar, pues señores. ¿Ah? Uno se los dice en el sentido, en la práctica, que uno lo repite, lo repite, lo repite, pero cuando llegan después a ejercer los cargos profesionales, muchas de las cosas que se les pasó o debieran tener conocimiento, no las aplican. Y cosas tan básicas como el conocimiento del ciclo de una enfermedad. Ahora, yo les dije, uno les da la herramienta, pero ahora hay bastantes textos que lo apoyan en ese sentido. Hay varias cosas en español que antes eran impensables. Herramientas, páginas web, internet. Hay múltiples herramientas hoy en día que les ayuda bastante a facilitar el conocimiento para el conocimiento, a su vez, de alguna enfermedad en particular. Creo que una planta sana, pues la planta sana es aquella simplemente la que realiza sus funciones normales y tiene un desarrollo normal, o aparentemente normal para nosotros. Ya más técnicamente la planta sana es aquella que puede llevar a cabo todas sus funciones fisiológicas: fotosíntesis, absorción de agua y nutrientes, translocación de hormonas y azúcares, que son esenciales para su desarrollo, y de acuerdo a su potencial genético. Acá podemos observar una imagen de una planta que les puede, es para que ustedes puedan observar los distintos impactos o daños que puede tener o se puede enfrentar una especie vegetal. Puede tener problemas del sistema radical, asociado a hongos, a bacterias, a nemátodos, como la clase pasada, eh, problemas asociados al suelo, agallas de la cora asociadas a bacterias, estas agallas de la bacteria también que producen un taponamiento de los vasos y de la estructura y absorción de muchos de los nutrientes para el desarrollo de las bacterias o de la pudrición de las raíces, van a impedir muchas veces que haya absorción. Y eso va a ir un desmedro en el desarrollo de la bacteria. Y a su vez también, si tenemos problemas en la bacteria con mastitis bacteriana o fungosa, vamos a tener un desmedro lo que es la fotosíntesis principalmente. Vamos a tener problemas de captación de luz. Bueno, acá les dejo el detalle de cuáles son los impactos y de los impactos de los distintos ataques que puede estar potencialmente expuesto a alguna planta o una especie vegetal. Pero cuando alguna de las funciones se interrumpen por la acción de un fitopatógeno, las vamos a llamar enfermedades infecciosas, o por un factor medioambiental, enfermedades no infecciosas, algo que vimos en la clase inicial. ¿Ya? Nosotros vamos principalmente a pasar lo que son enfermedades causadas por hongos, enfermedades infecciosas nos dedicamos. Acá tenemos un ejemplo, acá tenemos la roya.
La O roya, conocida la roya, es causada, la roya del trigo, es causada por el hongo que les dije, Puccina gramini, forma especial titrice. Este es un parásito obligado, ¿ya? Necesita de una célula viva para reproducirse, para vivir, para multiplicarse. Es una enfermedad muy importante de los cereales, que limita bastante la productividad. De hecho, uno de los principales focos para que ustedes sepan dentro del mejoramiento genético, aparte de tener su adaptación a condiciones medioambientales que restringen, como pueden ser el agua, estrés hídrico, estrés salino, ¿ah? Son las enfermedades. Y una de las enfermedades importantes, o el foco importante dentro del mejoramiento de los cereales, particularmente el trigo, está las royas. Por ende, la planta enferma es aquella condición o es aquella planta que va a estar en una condición donde una planta es incapaz, o la planta, en este caso los pedros, es incapaz de llevar a cabo todas sus funciones sus funciones fisiológicas normales, ¿ya? De acuerdo a su potencial genético, por acción de un microorganismo. Los microorganismos o los fitopatógenos, aquellos microorganismos que atacan plantas, pueden estar restringidos a una especie en particular. Ejemplo, el oidio de la vid, causado por el hongo Erythriphenicate. Los oidios generalmente están asociados a algunos pederos en particular, a alguna especie vegetal en particular. O tener la capacidad de afectar varias especies, como son otros hongos, como ejemplo, Botrytis cinerea, tiene una capacidad de atacar diversidad taxonómica de plantas innumerables, como han sido otros hongos. Las botrofagrasas también son iguales, Penicillium, Alternarias. Ya, si bien yo les pasé lo que significa el ciclo de la enfermedad, el ciclo en sí significa para el patógeno, es algo, no es que llegó la espora y después observamos los síntomas después de meses o de días de consecuencia de la infección, sino muchas veces eso significa varios procesos que tiene que desarrollar el agente causal, el microorganismo, ¿ya? Y esto consiste, por ejemplo, número uno, cuando llega al hospedero se va a hablar de inoculación, es cuando el contacto, donde va a llegar el inóculo, es que va a ser, ¿qué es lo que es inóculo? Va a ser cualquier estructura del hongo o del microorganismo, aquí vamos a hablar de un hongo, que es capaz de causar la enfermedad, desarrollarse, multiplicarse. En este caso, en un hongo puede ser una conidia, un trozo de micelio, esclerosis, o el mismo microorganismo, como pueden ser las bacterias, virus, viroides y fitoplasma. ¿Ya? Va a haber un contacto, va a haber obviamente un reconocimiento. Esto uno lo dice en forma bien simple y muchas veces lo vamos a ver en forma simple porque vamos a ver que una consecuencia se inocula, llega un patógeno, produce unos síntomas y vamos a ver la consecuencia. Pero eso muchas veces significa que hay varios procesos bioquímicos y genéticos que ocurren en forma muy rápida, ¿ya? Para que todos estos eventos se vayan gatillando una vez y muchas veces, consecuencia, uno va siguiendo al otro. Bueno, acá tenemos, les dije, va a haber una inoculación, va a haber un óculo, tiene que llegar al hospedero, tiene que haber un reconocimiento como parte tanto del hospedero, si quiere generar algún tipo de defensa, o desde el punto de vista del patógeno, tiene que haber un reconocimiento de que ese es su hospedero, por lo tanto, ahí tengo que empezar mi proceso de infección o de desarrollar la infección. Fuera de la ley, principalmente tiene que haber un reconocimiento, adhesión, penetración, y ahí recién se empieza la infección. Va a haber una invasión de los tejidos, una colonización cuando ya se establece, y después va a haber una reproducción. Consecuencia de esto va a haber síntomas. Muchas veces va a haber también periodos de dormancia, en cual estos hongos, que es principalmente durante el invierno, se tienden a esconder, ¿ya? Y muchas veces, ¿dónde se pueden esconder? O dónde pueden establecerse, o en los brotes,
en las yemas, como muchas, por ejemplo, el oído, realmente ¿dónde se resguarda? Se va hacia las yemas. Por eso muchas veces cuando se produce la brotación de esta vid, ya viene con oidio. Por eso es importante, una de las primeras aplicaciones cuando se realiza en la brotación, como consecuencia de posible contaminación que, que tengan esos brotes. También le hablé de lo que el inoculoprimario es aquel que sobrevive durante el invierno o verano y que causa las infecciones. Le hablé de lo que la Ventuna inequalis, Ascospora, agosto, septiembre, finales de invierno, principio de primavera. Inóculo secundario es aquel que se origina a partir de las infecciones primarias. Correcto, que ya son en los tejidos de la temporada de la planta, que se originaron como consecuencia de la brotación. Acá tenemos distintos tipos de inóculos y en el caso de la penetración puede ser una penetración directa, una abertura natural o una invasión, por eso puede ser invasión directa, por una abertura natural o por alguna penetración directa del patógeno. En el caso de bursitis cinerea, junto también creo con el caso de las monilias, son dos microorganismos, dos especies fungosas que son capaces de causar daño por sí solas, por su invasión. Son capaces de tener una capacidad enzimática muy grande de causar daño y ellos generalmente hacen una penetración directa. Hay otros microorganismos que penetran por heridas o por aberturas naturales. Ya tenemos el ejemplo de una fitóptera, por ejemplo, que está entrando por aberturas de las raíces y se está produciendo su germinación de estas zoosporas. Es una espora especializada que permite moverse en el suelo y en las partículas de agua hacia las raíces. Tenemos ejemplos de bacterias que pueden entrar por aberturas naturales. Por ejemplo, el estoma. Miren el tamaño del estoma y la cantidad de esporas, de bacterias que son capaces de introducirse. Y eso obviamente tiene como consecuencia primero un depósito, una adhesión, un reconocimiento, todo eso en forma muy rápida para que todo vaya, diga, sí, este es mi hospedero, sí, introduzcámonos, sí, produzcamos encima, sí, multipliquemos. Acá, bueno, tiene un esquema, no los quiero complicar demasiado, pero sí quiero que les quede claro, es que hay todo una comunicación que es bien compleja, en el sentido que si bien nosotros la vemos bien simple, de que llega un hongo, produce una infección, va a mover síntomas, es algo que en el minuto que pasa son muy rápidas, pueden ser, y estas cosas ocurren en segundos. Y son cosas que son respuestas a nivel genético que se generan obviamente en el núcleo y que van a permitir que se desarrolle el inicio de la infección en el caso de hongos o de bacterias. Y algo que es complejo, es algo a nivel molecular, tiene que haber reconocimiento de receptores que tienen las membranas, y todo eso ocurre en forma muy rápida. Hoy en día se ha avanzado bastante en el reconocimiento de genes particulares que reconocen a nivel de membrana, de microorganismos, especificidad de hospederos. Se ha avanzado bastante. Perdón, pero se me movió la clase, no sé por qué. Amorcito, bueno, el ejemplo que es algo más complejo de lo que uno dice, hay factores asociados a la enzima, a nivel metabólico, a nivel genético, vamos a reconocer a nuestro hospedero, muchas veces también hay una interacción, no solamente, es muy simple hablarles de la perspectiva de uno, pero tienen que pensar que esto es algo mutuo, es una comunicación mutua, también del hospedero, en este caso la planta,
de haber un reconocimiento de quién está llegando, quién lo está invadiendo, qué hacemos. Producimos un ordenamiento celular, significa comunicar a la otra célula y decir, oiga, preparémonos, cómo está nuestro sistema de defensa, producimos una muerte parcial de la célula, etcétera, ¿ya? Que eso es algo también va a estar muy asociado también al estilo de vida que va a tener este microorganismo, que vamos a ver un poquito más adelante, los mecanismos de defensa que van a tener las plantas, de acuerdo también al estilo de vida del microorganismo. Bueno, lo que les quise decir es que hay varios procesos que generan bioquímicos y genéticos que generan, por ejemplo, algo tan simple como la germinación de una conilla. Por ejemplo, esto es una conilla que llega, por ejemplo, a una lenticela de una manzana, va a haber un reconocimiento a nivel genético, va a generar respuesta tanto por el patógeno para que produzca va a decir, es mi hospedero, por lo tanto produzcamos cierta enzima para que le hagan un poquito la pared de este hospedero, produzca una adhesión y ahí sigamos con los procesos. En mi hospedero me adherí, por lo tanto ahora germinemos y penetremos, multipliquémonos y sigamos la infección. Eso es lo que hacen en varios procesos. Y aquí tenemos algo tan simple como observar la germinación de una conidia. Créanme, una conilla, parece un pelotito, créanme que algo redondito, y esto que va creciendo es una hifa. Y eso significa la germinación de una conilla. En este caso es un patógeno que en este caso se llama Faciopignis washingtonensis, que está asociado a la pudrición esponjosa, o esponjosa de la manzana durante post cosecha. Bueno, hay una interacción muy importante entre el patógeno, entre la planta y el patógeno, tiene que haber un reconocimiento. Este es un sistema de señales que es complejo, pero es clave para el desarrollo no de una enfermedad. La interacción comienza una vez que se deposita ya este inóculo. Bueno, este inóculo en el caso de los hongos puede ser un trozo de hifa, una conidia, un esclerosio. En este caso, muchas veces este hongo, este inóculo, tiene que censar, está censando en forma reiterada su medio ambiente para saber dónde tengo que llegar y dónde me tengo que mover. Y eso muchas veces él capta señales. Esas señales van a ser ciertas estructuras de la planta que le indican a él que es su hospedero. Obviamente todo esto es algo también evolutivamente con los años que han llegado a llegar a este tipo de comunicación, ¿ya? Generalmente los microorganismos, en este caso los hongos y las bacterias, tienen receptores a nivel de las membranas, ¿ya? Y aquí, donde ellos van a hacer un reconocimiento, y este reconocimiento cuando es positivo, van a generar a su vez una comunicación interna de la célula, que van a haber ciertas proteínas que van a pasar esta activación, esta información que es recibida por un receptor en la membrana, lo va a pasar a otras estructuras, a otros componentes, como son ciertas quinasas y CAMP, a ciertos compuestos como van a ser calcios y especies reactivas de oxígeno, que van a pasar esta señal hacia el nivel del núcleo. Y este va a generar una respuesta del reconocimiento del hospedero. Va a generar que, va a decir, según la condición, germinemos, desarrollemos la hifa de penetración, multipliquémonos, formemos esclerosio, sinteticemos enzimas, etc. Pero también está muy estudiado que ya el simple hecho solamente del primer contacto ya gatilla varios procesos en varios hongos. Y aquí tenemos, les voy a mostrar algún ejemplo de que ya solamente el hecho ha llegado tan evolutivamente en la comunicación, por lo menos por parte del hospedero, del patógeno, que solamente el hecho del hecho del contacto que ya tiene con su hospedero va a generar ya una respuesta. Ya que tenemos algo que se ha estudiado, por ejemplo, con coletotrigo, que es un hongo importante produciendo problemas
El coledotrico no es un hongo, es un género. El género coledotrico es un género de hongo que tiene varias especies. Dentro de las especies está Coledotrichum gloeosporioides. No es muy fácil de decir, pero son especies fungosas que producen manchas foliares, podridones de frutas también, importantes. En paltos son muy importantes, en manzana. Aquí en Chile, generalmente, mi especie no es de gran impacto, por lo menos en lo que es especies frutales. A lo mejor puede estar asociado más a vegetales, hortalizas, pero es muy distinto al resto del mundo que tienen problemas importantes con coledotrichum. eh, Europa, Estados Unidos. Y aquí lo que podemos ver es algo muy simple, y cuando él no tiene una superficie sólida, no hay formación de la presora, y la presora es una estructura que permite, en este caso, a varios hongos, como también en el caso del Coledotricum, adherirse y pegarse a los pederos. Eso significa que ante cualquier lluvia, ante cualquier cosa, ante cualquier aspecto externo, no se caiga fácilmente la estructura, la conidia principalmente. Y se genera esa presora y va a generar también la hifa de penetración y la infección, el desarrollo de este. Bueno, aquí lo único que les quiero mostrar, y aquí pueden ver después en detalle, es todo lo que involucra desde la adhesión de esta conidia hasta que genera su apresorio. Es un proceso que, si bien puede ser de horas, es algo que bioquímicamente y biológicamente es algo importante, cómo está todo eso sincronizado a nivel del patógeno. Lo otro importante es que también aquí les doy otro ejemplo de lo que significa el contacto y qué significa ese primer contacto y esa comunicación tan evolutiva que ha tenido entre el hospedero y bueno, por parte principalmente del patógeno hacia el hospedero, eh, que ese solamente hecho gatilla no solamente el reconocimiento rápido y simultáneo, sino también la liberación de, 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 de de enzimas que ayudan, a su vez, muchas veces la adhesión y también la disrupción o rompimiento de las primeras células epidermales de los pederos. Me cae un claro ejemplo y detalle de lo que le estoy diciendo. Es siempre importante también que van a haber muchas enzimas asociadas a la invasión. Bueno, señores, yo creo que vamos a llegar hasta acá, porque la idea es no marearnos. Esto es algo, si bien es un poquito complejo, lo importante es que estos procesos que uno habla muy simple, son procesos que son complejos internamente, biológicamente, bioquímicamente y genéticamente. Y generan varios procesos y varios pasos. Eh, por ejemplo, acá, lo que les quería decir, dentro de los receptores que van a tener todos estos microorganismos a nivel de la membrana, van a haber varios compuestos que van a hacer señales para nuestros patógenos. Y esas señales pueden ser tan simples como monómeros de cutina, que son de los vegetales, y obviamente tiene que haber alguna especificidad entre los distintos hospederos de acuerdo al patógeno que lo está atacando. Y tan simple como ya sensar la cutina, son ya señales para estos microorganismos. Por ejemplo, en el caso del insecto hay muchas partículas asociadas a néctares, que son sus señales. Y esto es una retroalimentación que se va produciendo en el microorganismo. En el sentido de que, por ejemplo, yo senso, llega a mi microorganismo, sensé que hay monómeros de cutina que son mi señal, por lo tanto doy reconocimiento a mi hospedero. ¿Y qué hace el microorganismo? Va a comunicar al núcleo, le está diciendo que esta es nuestro hospedero, por lo tanto voy a formar en este caso mi adhesión, mi matriz extracelular, que es una cantidad de enzimas que producen no solamente un rompimiento, sino también una adhesión, y esto a su vez va a generar varias enzimas, y estas enzimas que no solamente van a estar asociadas a la adhesión y la destrucción de la estructura del hospedero, van a producir, en este caso, cutinases que van a seguir
rompiendo monómeros. Y eso, a su vez, son monómeros de cutina que está libremente, nosotros vamos a aumentarlo. Por lo tanto, si vamos a aumentar como consecuencia del ataque del patógeno, vamos a aumentar la señal. Y al aumentar la señal, a su vez va a haber una retroalimentación que va a hacer aumentar la generación del daño por parte de los pederos. Y así como se va retroalimentando, va continuamente sensando. Es algo que está medido, algo genético. Y lo único que estoy mostrando es que hay un reconocimiento, va produciendo monómeros de cutina, estas cutinas a su vez van amplificando la señal, van fortaleciendo la señal hacia el patógeno y la hacen que reconocer y por lo tanto gatillan otros procesos que son, van a ser la adhesión, producción de la hifa de penetración y después a su vez ya la invasión y colonización mediante hifa y reproducción a lo mejor de estructuras reproductivas del hongo como son conidias, tanto internamente de la célula, también puede ser, como externamente. Y acá le doy algunas principales señales que son producidas en la planta y que son sensadas por los microorganismos. Le dije las cutinas, varios flavonoides, exudado de semillas y raíces, etileno, celulosa, cera y terpenoides. Son algunos de los compuestos que son sensados por el patógeno. De hecho, vamos a llegar hasta acá. Cualquier duda y cualquier consulta la vamos a ver en la siguiente clase. La idea es que vayan avanzando en forma simultánea, es lo aconsejable. Lo importante es que aquí lo que queremos establecer es que, acuérdense, hay unos agentes causales, estos agentes causales tienen un estilo de vida, este estilo de vida hay una comunicación entre los pederos y el patógeno, es algo complejo, si bien nosotros a veces lo podemos hablar en forma muy simple, lo que es la invasión, y vamos a ver las consecuencias de invasión, colonización, como unos síntomas. Lo único que creo que es un concepto complejo a nivel de la celular, tanto de los pederos y de la planta. ¿Ya? Tenemos varios métodos de causar daño los pederos, perdón, los patógenos. Les hablé a algunos de las enzimas, de ciertas enzimas que tienen los microorganismos que causan daño, también en los pederos. Y para no seguir mareando los señores, vamos a llegar hasta acá y la próxima clase vamos a seguir reforzando esto y dejar más claro lo que es la interacción entre cuáles son las formas de ataque que va a tener el patógeno y también cuáles son los mecanismos de defensa que tiene en forma general las plantas. Eso. Muchas gracias. ¿Y dónde está mi...?